voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero la verdad que es un privilegio para mí poder hablar de la palabra del Señor. Saben que voy a llorar igual. Porque les quiero contar algo que vino a mi mente cuando Marisol estaba orando. Cuando empecé a tener problemas en las piernas, ya hace bastante de esto, yo lo primero que dije es: no predico más. Todo lo que yo pueda hacer sentada, y se lo dije, todo lo que yo pueda hacer sentada, como enseñar, qué sé yo, dar una clase o dar un taller, lo voy a hacer, pero predicar sentada no me veía, ¿no? Hasta que poco a poco en este proceso Dios me empezó a tratar y lo primero que el Señor me fue decir: tus piernas no funcionan bien ahora, pero mi poder no está en tus piernas. Y cuando vino Ángel, yo estaba orando allá y va, la primera vez que va y me da palabra, me dice exactamente eso. Yo venía convencida de que ese día yo me iba sana de acá. Y venía convencida y venía diciendo: yo voy a salir sin bastón. Hasta que se acerca y cual papá que reprime, o que reprende, perdón, no que reprime, que reprende, me dice: el poder no está en tus piernas, está en lo que tenés dentro. Y era la confirmación a lo que Dios ya me venía hablando. Entonces le agradecí al Señor y yo digo: Señor, en lo que pueda y como pueda yo te voy a servir, donde vos me pongas. Porque los procesos son para aprender, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo. Y yo, que me las creí saber todas, me encontré de que el Señor día a día me fue educando. Y siempre digo, el pastor me vino a enseñar un montón de cosas. Por ejemplo, no apoyarme en mi propia fuerza. Es fácil cuando vos tenés todas las facultades y vos lo podés todo. Pero de repente, cuando no podés, empezás a sentir la mano de Dios diciendo: ahora dependés de mí, de pedir ayuda, de hablar con los demás y decir: no puedo, ¿me ayudás? Y eso viene a enseñarme este proceso a mí. Y yo sé que pronto, está muy pronto, yo ya no voy a usar el bastón, pero va a quedar con un montón de aprendizajes en mi corazón. Yo hoy te quiero hablar de un pasaje muy conocido. Me gustan las historias conocidas porque me siento en mi salsa, porque las sé de memoria. De un ciego que fue sanado por el Señor. Pero más que basar este mensaje en el ciego, yo quiero hablar de los que son ciegos y son sanados, como él, y de los que creen y no ven, ¿no? De los que creen ver, porque en este pasaje, que se encuentra en San Juan, capítulo 9, están las dos versiones. Está el ciego, que de verdad no veía, era un ciego de nacimiento, dice la palabra, y están los que lo rodeaban, que eran ciegos, que creían ver. Y yo creo que esta es la peor ceguera. ¿Vos qué pensás? Creer ver y ser ciego. Y que se te pasen un montón de cosas porque vos crees que ves. Pensá un poquito. ¿Vos ves? Yo, ¿sabes qué me acuerdo? No es muy espiritual lo que voy a decir, pero me acuerdo de esa película de El Sexto Sentido. Cuando decía que veo gente muerta. Y el chiquito decía en una parte de la película, decía: y ellos creen que están vivos. Y yo pensaba en ello, y a veces creemos que vemos, pero ¿será tan real que vemos como Dios quiere que veamos? ¿Será que realmente vemos lo que Dios quiere que veamos? En San Juan capítulo 9, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿sí?
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o los padres, para que haya nacido ciego? Primero, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa de que este haya nacido ciego? Siempre la humanidad son culpables. ¿Quién tiene la culpa de que las cosas no te vayan bien? ¿Quién tiene la culpa? Ahora fíjate lo que dice Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que había un propósito con este ciego. ¿Amén? Como hay un propósito con tu vida y con la mía. A veces nos pasan cosas porque existe un propósito detrás. Porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Te está enseñando, te está moldeando. Y este hombre era ciego, pero no porque hayan pecado, como se creía antes, que si pegaba el padre o la madre nacía ciego el hijo. Sino que para que la gloria de Dios sea manifestada en él. ¿Amén? Para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Ahora, después de que dijo todas estas cosas, viene lo que todos conocemos. ¿Quién conoce esta historia? ¿Quién conoce esta historia? Bueno, dice que Jesús escupió en tierra, hizo un barrito, untó el lodo en los ojos del ciego y lo mandó a lavarse los ojos al estanque de Siloé, que significa el enviado, dice la Biblia. Entonces, cuando él va, se lava los ojos, recibe la vista. Y ahí empieza algo maravilloso del Señor. Recibe la vista, el milagro maravilloso del Señor. Este ciego tiene un encuentro con Jesús y como todo el mundo, cuando vos tenés un encuentro con Jesús, tu vida cambia. Algo cambia. Empieza a moverse toda la fuerza de Dios y el poder de Dios a tu favor. ¿Saben una cosa? Yo vengo de un hogar donde mi papá tomaba mucho. Y cuando Cristo Jesús interceptó la vida de nosotras que íbamos a la escuela bíblica y nos ganamos a mamá para Cristo, mamá empezó a orar, Señor, limpia mi hogar, limpia mi hogar. Los viernes ya venía mi papá a instalarse con los músicos, todo. Nosotros nos encerraban adentro, borrachera, a la madrugada se desconocían y se peleaban. Estaban muy borrachos, se peleaban. Yo me acuerdo, mire, yo era chiquita y me acuerdo de una anécdota de que había venido la policía todo porque un hombre se enredó en lana roja y todos creyeron que estaba herido. Porque tal era la borrachera y la locura que tenía, que pensaron que era sangre. Y se hizo un lío. Mi mamá orando adentro con nosotras, adentro de la casa. Y ellos bailaban en el patio del fondo. Pero Cristo Jesús llegó a nuestro hogar. Y en el tiempo de Dios, Dios limpió nuestro hogar. Nuestra vida ya no fue igual. Mi papá se convirtió al Señor. Yo siempre cuento, llegó borracho a la iglesia. Era una fiesta de 15, un papelón, porque habíamos sido invitados a la fiesta de 15 de una de las chicas en la iglesia. Y por ahí vimos a mi papá borracho haciendo trencito con las chicas. Cuando se le fue la borrachera, ya estaba adentro. Y siempre nos esperaba en la esquina y nos decía de todo. Ya estaba adentro. Y el pastor todo se le acercó, le habló, oró por él. Y así de a poquito. Cuando él se convirtió al Señor, nadie, como dice la película, nadie la echó. Nadie echó a nadie. Todos se fueron. Se acabó la bebida. Se acabó el vicio. Se acabó las trasnochadas, el baile, todo lo que nos hacía mal como familia. Cuando Jesús intercepta la vida de alguien y cambia el hogar, no hay con qué darle. Cristo vino a quedarse en nuestro hogar. Dios vino a transformar tu vida y la mía. Dios vino a cambiar mi destino. Andá a saber dónde iba a estar yo, dónde iba a estar mi hermana, dónde íbamos a estar. Sin embargo, Jesús llegó a nuestro hogar. Como llegó a tu hogar un día, como llegó a tu vida, querido joven. Y las cosas no van a ser igual. Porque cuando Jesús pasa, algo maravilloso sucede. El ciego recibió la vista. Y un tremendo, porque nunca había visto nada. Era
ciego de nacimiento. Empezó a ver las cosas, de repente no distinguía los colores, lo empezó a ver, vio a sus seres queridos, corrió de un lado a otro. Y sabían una cosa, él no sabía mucho. Porque si vos te pones a pensar, la Biblia todo el tiempo relata que él se va y los vecinos le empiezan a decir, pero no era este el ciego. Eso también quiero que vos prestes atención. Cuando vos empiezas a cambiar y empezás a venir a la iglesia, este no era el que se la pasaba en la esquina tomando una cervecita, una birra, dicen ahora. No es este. El que venía hacía maldades. No es este. El que tal vez delinquía o se drogaba o hacía esto o hacía el otro. Los vecinos del ciego empezaron a decir, ¿no es este el que estaba sentado mendigando? ¿No es este el que estaba sentado mendigando? No, decían algunos, se le parece. Lo mismo van a decir de tu vida, porque el poder transformador de Dios que transforma tu vida va a empezar a dar frutos y vas a ver cambios en tu vida y vas a ver que la gente empieza a comentar, chiste, mirá, no es este el que antes estaba mendigando y ahora mirá cómo está transformado por el poder de Dios. Y alguno va a decir, no, no es parecido. Pero le decía, yo soy, tenía una alegría tan grande por lo que Dios había hecho en su vida, por lo que Jesús había hecho en su vida. Dice, yo soy ese, el que era ciego y ahora veo. Ese soy yo. Yo antes era ciego, no veía nada, ahora veo. Y dice, ¿dónde está Jesús? No sé. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Sabes una cosa? Dios te levantó para testimonio. Yo no sé en qué situación Dios te encontró, pero yo sí sé lo que el Señor hizo en mi vida. Yo soy aquella que era de tal manera y ahora soy diferente y era ciega y ahora veo. ¿Qué veo? La gloria de Dios, la presencia de Dios en mi vida, la transformación del Señor en el hogar. Yo soy aquella que era autosuficiente. Yo soy aquella incapaz de pedir ayuda. Yo soy aquella que fue orgullosa del ministerio que Dios me había dado, de jovencita. Yo era esa. Yo soy esta, transformada por el poder de Dios y por el proceso del Señor. Ahora soy esta. Soy una versión mejorada y aún me va mejorando más, Señor. Nos va mejorando más. Dios nunca termina. Dios nos sigue cambiando, Dios nos sigue dando de su amor, de su misericordia, Dios nos sigue transformando. Pero para esto vos tenés que ser como el ciego. El ciego no se cayó, a él no le importaba nada, no entendía mucho. Hay algunos que te dicen, no, a ver, yo no tengo conocimiento para predicar. Yo no tengo conocimiento, no fui al instituto. No sé, todavía no hice la escuela de vida, no puedo predicar. Con solo contar lo que Dios hizo en tu vida, ya estás predicando. Contá a todos lo que Dios hizo en tu vida, cómo quitó la angustia. Yo siempre digo, yo tengo una joven en mi célula, y algunos van a saber de quién hablo. Cuando llegó las primeras veces lloraba, y tenía una angustia. El rostro de ella era pena, era muy profunda. Y ahora la ves, se ríe de todo. Tiene una sonrisa. Yo siempre digo, tu sonrisa predica. Tu sonrisa predica. Este ciego no tenía instituto. No dice la Biblia que era de los fariseos ni era estudioso de la ley. Él solo sabía una cosa, que era ciego y ahora veía. ¿Qué sabés vos de Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Es suficiente con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que podamos contarle a otro, transmitir a otro. Mira, che, yo era de esta manera y ahora soy de esta por el poder de Dios, el poder transformador, porque tuve un encuentro con Jesús. No somos iguales, no seguimos siendo igual. Y dice la Biblia que empezó a transitar en lo que llama la
los estructurados de aquella época lo llamaron y le dijeron que a los fariseos lo único que les interesaba era que Jesús había hecho un milagro el día de reposo. Claro, porque ellos habían visto toda la vida. No podían sentir lo que él sentía. Como a veces no te comprenden. Hay gente que me dice a mí, yo quiero contar lo que la presencia de Dios hace en mi vida, y por ahí no puedo, no hallo las palabras. Yo te puedo decir, yo siento ganas de llorar, yo siento ganas, y cuando salgo soy feliz, salgo contento de la iglesia. Esa es la presencia de Dios. Ese es el poder transformador de Jesús. Este ciego quería explicar eso y los otros lo único que le interesaba es que había sanado Jesús en el día de reposo. Che, hoy no se puede sanar el día de reposo. No se puede sanar. Entonces, bueno, yo no sé nada. Yo no sé si él es profeta, si quién es. Tal vez solo sabía que se llamaba Jesús. Dice, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder hablar de Dios y decir, yo era aquello, pero ahora soy esto. Gracias a la misericordia de Dios. Gracias al amor del Señor. Querido joven, a veces no te van a comprender. Tus compañeros de escuela no te van a comprender. ¿Por qué? Porque no han sentido el fuego del Señor. Como estos fariseos no habían sido ciegos nunca. Los vecinos no habían sido ciegos nunca. Yo trataba de explicar el gozo que tenía porque ahora podía ver. Pero era inexplicable para los otros. Los otros no entendían, estaban en la suya. Y a veces te vas a topar con gente que no te va a entender. Pero tarde o temprano va a haber el cambio en tu vida. ¿Amén? Va a haber el cambio en tu vida. Va a decir, chiste, con poco es feliz. ¿Por qué? Sí. La palabra del Señor dice que siguió transitando y dijeron los fariseos, che, capaz que no era ciego. Es el colmo. Capaz que no era ciego. Vamos a preguntarle a los padres. Y llamaron a los padres y le preguntaron si era ciego de nacimiento su hijo. Y los padres, como tenían miedo de que lo sacaran de la sinagoga, que lo echaran de la iglesia, ¿qué dijeron? Preguntarle a él. Yo puedo decir que era ciego, pero no sé lo que hizo. O sea, ni siquiera los padres se animaron a decir, sí, Jesús hizo un milagro en él. Él ya les había contado, pero ellos dijeron, pregúntenle a él, él es mayor de edad, que le tenían miedo de que lo echaran de la iglesia. Eso es en las estructuras. Eso hace a la gente que es religioso. Dios lo tiene que hacer así. No. ¿Saben una cosa? Yo aprendí que no. Que Dios lo hace como Él quiere. Como Él quiere. Y en el día que Él quiere. Y fíjate que la palabra de Dios dice que lavaron las manos. Dice, nosotros tenían miedo. Los fariseos no querían que se sanara el día de reposo. Los padres tenían miedo. Los vecinos no leían. Pero él sabía lo que había pasado en su vida. Y yo te pregunto, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Hay un cambio en tu interior? ¿Formás parte del ciego que pudo ver? ¿O de estos que estaban más ciegos que él? Los fariseos estaban ciegos. Los vecinos estaban ciegos. No podían ver el milagro. ¿Viste cuando te cuentan algo y vos empezás a decir, ¿qué va a decir? No, capaz que a él le pareció, capaz que nunca. ¿No? Sin embargo, la palabra de Dios dice que él no se cansó, siguió diciendo lo que Dios había hecho en su vida. Tal es así que después de hablar con su padre, bueno, nos pareció llamarlo. Y ahí ya había contado un montón de veces. ¿Cómo te sanó? Y bueno, hizo lodo, untó los ojos. Era todo el versito ya de memoria porque ya lo había contado a todos. Y ahí él les dice algo. Los fariseos le dicen, pero este hombre pecador no te pudo haber sanado. Entonces, ¿qué le dice? No sé si es pecador. Porque solo Dios va a hacer estas cosas. Devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Solo Dios puede hacer
nuestra realidad. Solo Dios puede hacer que nosotros veamos sus bendiciones. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado del ciego que pudo ver? ¿El que está contento contando sus bendiciones? ¿O de aquel que todavía no puede ver las maravillas de Dios? Yo me acuerdo que cuando orábamos por mi hernia, ¿se acuerdan hace un tiempo? Cuando regresamos de la pandemia, un día Laura me va y me dice en mi casa, mira, dice, yo cuando estaba orando, Laura Trota, me dice, cuando estaba orando en la iglesia por vos, yo estaba en cama muy dolorida, se me hinchaba la panza así, me tenía que poner hielo, no tenía pared abdominal, un dolor, vuelta y media tenía el mismo problema. Entonces me dice, y sentí que el Señor me dijo, esta es la última vez por este problema, yo la sano, ya está hecho. Yo lo tomé, pero el otro día bajé con faja y agarrándome de las paredes, por la duda. ¿Te das cuenta cómo a veces no aceptamos las maravillas de Dios? Y día a día empecé a comprobar el milagro del Señor. Nunca más me dio problemas. Ya en verano renuncié, me acuerdo que ese verano ya renuncié a la faja porque era insoportable tenerla. No me la podía sacar ni para dormir, solo para bañar. Porque tenía el intestino prácticamente hacia afuera. Entonces ahora yo no toco nada, no oigo ruidos. Siento que Dios hizo un milagro en mi vida. Pero en mi mente finita yo tardé en aceptarlo. ¿Se entiende? Tardé en aceptarlo. Y a veces somos así, medio duros para entender. Pero yo te digo una cosa, Dios quiere hacer maravillas con tu vida. Dios quiere sacar la venda de tus ojos, como lo hizo con este ciego. Dice, miren, vamos a leerlo, el versículo 31. Él respondiéndole a los fariseos, 9:31, le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Yo creo que a él no le importa la iglesia, lo expulsaron de la sinagoga, porque decía que Jesús lo había sanado. Ahora yo te digo una cosa, no calles los milagros del Señor. Contale a todos lo que Dios ha hecho por tu vida. Y si en este momento vos sentís, yo digo, bueno, tal vez yo estoy siendo un poco ciego en esto. Fíjate lo que hizo el ciego después, se vuelve a encontrar con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Oyendo dice que le expulsaron, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mirá cómo será que él no se daba cuenta, él solo veía su realidad, él estaba viendo. Como hoy estás en este lugar, porque el Señor te trajo y sanó tu angustia, sanó tu hogar, sanó tu vida, sanó tu interior. ¿Cuántas cosas el Señor hizo con nuestra vida? Y estamos acá por eso, entonces, y no sé quién es el Hijo de Dios. Yo soy el que te habla. Y le dice al ciego, creo, y le adoró. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿crees? Porque esa era la condición. Él creyó de todo corazón. Creyó porque además había recibido el milagro. Hoy viniste a buscar un milagro. También podés estar en esa condición. Cree en el Señor. Cree en el Hijo de Dios. No seas ciego como los demás. Y le dijo Jesús, pues lo has visto y el que vivo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean ciegos. ¿Ves? A veces creemos que vemos. A veces creemos que espiritualmente lo sabemos todo, lo vemos todo. Sin embargo, hay veces gente que cree ver y no está viendo los milagros de Dios, el llamado de Dios para tu vida. No está viendo lo que Dios quiere hacer. Se habló de una iglesia en la calle, de evangelizar.
No necesitas mucho para evangelizar, sino una vida transformada por el Señor. Una vida llamada a contarle a otro lo que Dios hizo por tu vida. La gente se está perdiendo, los jóvenes se están muriendo sin Dios. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros a compartir lo que Dios hizo por nuestras vidas. Creo y le adoro. Es suficiente. Creo y le adoro. Que en esta noche tú y yo digamos eso. Creo, Señor, y le adoremos. Amén. Le adoremos en espíritu y en verdad, como Él merece ser adorado. Y le digamos, Señor, yo no quiero ser más ciego, no quiero parecer ver. Vengo a la iglesia con mi Biblia, parece que sí, pero después no siento nada. Yo quiero vivir este evangelio. Yo quiero ver. Yo me acuerdo que cuando Pablo a su conversión, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, lo he estado leyendo estos días a raíz de que él creía ver también. Era un tipo súper inteligente, había hecho un doctorado en lo que era la palabra de Dios, la ley, todo, se sabía todo. Y en un versículo del capítulo 22, creo que es el 2 o el 3, él dice, celoso de Dios, él creía que era correcto lo que hacía y perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta? Él creía que veía, pero era ciego. Pero un día tuvo un encuentro personal con el Señor. Camino a Damasco. Y el Señor lo tocó. Y la luz lo encegueció. La luz de la gloria de Dios, dice Pablo cuando relata, lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Y de aquí empezó a ver cuando se quedó ciego. ¿Por qué? Porque Dios empezó a tratar con él. No solo los ojos para ver la gloria de Dios. Dios es espíritu y está en este lugar. Dios es espíritu y quiere obrar en tu corazón y en tu vida. Fíjate, Pablo empezó a ver cuando se quedó ciego. Se quedó ciego, lo tuvieron que entrar a la ciudad. Los que lo ayudaban, porque no, los que iban con él, porque no podía ver. Ahora, él había creído toda su vida que hacía lo correcto. Había creído toda su vida que estaba bien matar a los cristianos. Sin embargo, Jesús le dijo, hey, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y con poquitas palabras y con la gloria de Dios cambió su vida para siempre. Cuando va Ananías a orarle, él recibe la vista nuevamente. Y empieza a ver y a predicar el Evangelio. Se quedó ciego para entender lo que era realmente ver espiritualmente la gloria de Dios. Eso que vos no podés explicar en la presencia de Dios en tu vida. Eso que a veces te hace llorar en el altar. Eso que a veces te desespera porque es algo impresionante. Es la presencia de Dios en tu vida. Yo he oído a veces que me dicen, yo no puedo explicar. No puedo explicar lo que siento, yo tampoco. Y en la intimidad, cuando la presencia de Dios se manifiesta, es algo inexplicable. Pero es algo que te hace ver que la gloria de Dios, la mano de Dios obrando a tu favor. Y cuando vos ves la mano de Dios obrando a tu favor, te preocupas menos. Y cuando vos ves la gloria de Dios obrando a tu favor, te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas. Esto no es una religión. Esto es Cristo viviendo en nuestro corazón. Amén. Amén. Yo siempre decía, cuando yo entendí que ser cristiano no pasaba por ser evangélico, ahí empecé a cambiar. Y le estoy hablando, yo la conozco al Señor desde chiquita. Pero hay cosas que yo entendí ya adulta. Había sido ciega mucho tiempo.